Lo que hay que tener en claro es que nosotros aquí estamos haciendo vinos orgánicos, entonces para nosotros una de las variables importantes es cosechar la uva sana, porque luego en el proceso de elaboración, al ser orgánico no podemos utilizar aditivos, conservantes o elementos de otra naturaleza. La uva ingresa a la bodega con el control de calidad hecho en el viñedo y luego pasa inmediatamente, sin ninguna espera, a la despalilladora que hace, concretamente separa el grano del escobajo. Este grano se abre en dos mitades y cae en una atmósfera de gas inerte, concretamente no hay oxígeno, y es enfriado a 7 grados centígrados. Esto es así para conservar todas las características naturales de la uva, las vitaminas, los reductores naturales. Así, con la uva fría y sin oxígeno, en el caso de la blanca, esta se prensa, se separa el jugo de la pulpa, la semilla y el ollejo, y ese jugo fermenta en tanques de acero inoxidable. En el caso de los vinos tintos, la elaboración es la siguiente. Pero para que la gente lo entienda fácilmente, podemos decir que es un proceso de maceración o de difusión. ¿En qué consiste la difusión? Es el traspaso de los componentes que están en la cáscara, en el ollejo de la uva, al vino. El ollejo le va a ceder al vino el aroma, el color, el sabor característico de cada variedad. Y este proceso difusional se realiza en medio de otro proceso que no es menos complejo, que es el de la fermentación, que la provocan las levaduras. El proceso de fermentación consiste en la transformación de los azúcares propios de la fruta, la uva, en alcohol etílico y anhidrido carbónico. A los vinos, y esto es importante recalcarlo, no se les agrega alcohol. El alcohol procede de la transformación, de la fermentación del azúcar por parte de las levaduras con liberación de anhidrido carbónico. En ese proceso fermentativo y difusional se realizan distintas operaciones para favorecer la cesión de los componentes de la uva, del ollejo, al líquido. Uno es el remontaje abierto, que podemos ver en ese instrumento de acero inoxidable donde sale el mosto por la parte superior y cae hacia la parte inferior. ¿Por qué hacemos eso? Porque el vino durante la fermentación necesita una pequeña incorporación de aire para que los colores rojos cedidos por el ollejo, que se llaman antocianos, se polimericen, se combinen con otros componentes que también ceden los ollejos, que se llaman taninos. Estos taninos son los que hacen tan bien a la salud, favoreciendo la movilización de los esteroles, la movilidad de los esteroles, favoreciendo la salud de los vasos del corazón, de los vasos capilares, del corazón, etc. Bien, ¿cómo se mantienen estas sustancias en el vino? Polimerizándolas, los antocianos junto con los taninos. Los antocianos son los responsables del color rojo azulado que tienen los vinos tintos, los vinos rojos. Este mismo proceso se puede hacer sin la incorporación de aire, mediante la utilización de maquinarias. Lo que hace es tomar el jugo que con poco líquido está en la parte que con poco color se encuentra en la parte inferior y lo distribuye en la parte superior de la pileta. Esto hace que el mosto vino con menos color vaya a depositarse sobre los orujos que están concentrados de color. Y de esta manera se produce este fenómeno difusional desde las partes sólidas a las partes líquidas. Concluida la fermentación, es decir, cuando los azúcares se transforman en alcohol etílico, llega el desvine, la separación del vino y los ollejos. En el interior de la pileta quedan solamente los orujos embebidos, más o menos embebidos en vino. Estos orujos, que los podemos ver en la imagen, son cargados a pala. En este caso, en esta bodega se hace así. Se cargan a pala manualmente en los canastos de las prensas hidráulicas. Estas prensas son lo que
son transportadas a la puerta de la pileta, son cargadas allí y luego nuevamente son transportadas al lugar de la prensa. Y en el proceso de prensado terminan de separar los sólidos de los líquidos. Los sólidos están constituidos por la pulpa, la semilla y el ollejo, y el líquido en este caso es ya vino. Y el vino comienza el proceso de crianza. Ese proceso de crianza se puede realizar en piletas, en tanques de acero inoxidable o en barrica. Cuando termina ese periodo de crianza es cuando el vino ha adquirido la mayor plenitud de sus cualidades organolépticas. Y en ese momento es colocado en botella para iniciar un segundo periodo de crianza. En la botella se inicia este periodo de crianza que se denomina anaeróbico, porque allí no hay aire. Cuando adquiere, ahora sí, finalmente la plenitud de sus cualidades, el vino está listo para ser etiquetado y llevado a las góndolas para ser consumido.